Ay, qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Gracias a Dios pude descansar un poco antes de la entrevista. Espero que todo salga bien. Obvio, obvio que sí. Y bueno, también vamos a verlo más con una charla para recapitular porque hace un montón que no hablamos, ¿no? Seguro, yo estoy muy entusiasmado con esta conversación. Espero que me hagas preguntas interesantes para poder conversar un poquito sobre mi obra, que no lo suelo hacer mucho. Bueno, en principio voy a ir pineando tu trabajo y mientras tanto me gustaría, si quieres, contar un poco de ti, un poco de tu historia en general y bueno, después tal vez ir pasando a la parte de los NFTs, cómo llegaste, ¿te parece? Perfecto. A ver, haciendo un breve resumen de mi historia. eh, Desde pequeño me ha interesado el arte. No nací en el seno de una familia de personas intelectuales o inclinadas al arte. Mi papá era albañil, ya falleció, y mi mamá siempre ha sido ama de casa. Pero yo desde pequeño siempre he tenido una inclinación natural por el arte, por las matemáticas, por el ajedrez y todas esas cosas. Desde pequeñito, aquí en Cuba había unos centros que se llamaban Joven Club de Computación y Electrónica, que ahí nos permitían acceder a máquinas, computadoras y eso. Y desde muy pequeñito empecé a utilizar computadora, a, a adentrarme en este mundo porque siempre me ha llamado poderosamente la atención. Después practiqué ajedrez de manera profesional. Llegué a ser el segundo tablero de mi municipio, de mi provincia. Pero durante la adolescencia tuve como una crisis existencial y abandoné el ajedrez. Anduve como 2 años regado, tomando mucho ron y mucho café y trasnochando mucho. Eso me afectó mucho porque yo tengo una discapacidad severa y se me juntaron un montón de cosas y me afectó muchísimo. Terminé al borde de la muerte en un hospital, vomitando la sangre, etc. Ya después me sucedió una experiencia muy, muy interesante, una experiencia espiritual que me cambió por completo desde ese día y a partir de ese día empecé a estudiar lo que mi profesión, que es contador. Yo soy contador de profesión. Y empecé a adentrarme en diferentes tradiciones esotéricas, investigar más a fondo, porque yo desde pequeño también he tenido inclinación por esos temas. Desde pequeño me he familiarizado con el tarot y ya después lo que hice fue profundizar en otras tradiciones esotéricas, como pueden ser la Rosa Cruz, el Cuarto Camino, el Tantra. Y ya me descubrí los NFT por casualidad, porque tenía interés, mi interés empezó por las criptomonedas. Y ya conocía superficialmente el mundo de las criptomonedas y al descubrir que se podía comercializar de cierta manera ciertos trabajos artísticos, empecé a investigar y ya empecé a probar suerte en esto de los NFT con mis obras de arte, que siempre han sido bastante personales para mí y para mis amistades. Pero a partir de ahora me la estoy compartiendo con el mundo, se puede decir de esa manera. Ya. Ya, ¿Y es un resumen. cómo? Ya, eso es un pequeño resumen. No, me encantó. Realmente me pareció genial que hayas contado como tanto y que, bueno, que compartas también con nosotros todo eso. Y me llama mucho la atención saber cómo llegaste también al mundo del arte, o sea, cuándo empezaste a dibujar como tal o cuándo realmente descubriste cuál es tu estilo, porque para los que están acá viendo, el estilo de arte que tiene Magic es muy característico, es muy específico y realmente esa es una de las cosas que más me gusta, que lograste tener como
un estilo muy marcado que es muy tuyo y quería saber si podías contarnos un poco cómo llegaste a ese estilo. Bueno, a ver, yo empecé a dibujar como tal desde muy niño. Ya a los 5 años dibujaba como un obsesionado del dibujo. De hecho, gané muchos concursos durante mi infancia, pero después abandoné durante muchos años esa actividad. Pero siempre, siempre desde muy niño me ha gustado leer, me ha gustado dibujar, me ha gustado inventar cosas con diferentes partes de otras, de juguetes y eso me gustaba crear cosas. Yo rompía mis juguetes y armaba cosas, inventaba cosas con las partes. Siempre, siempre he sido así. Siempre he tenido mucha sensibilidad. Por ejemplo, cuando era niño me emocionaba con la música, con los cuadros, lloraba. Mis padres pensaban que tenía problemas psicológicos, pero siempre me he sentido fascinado por la estética, por el arte y por una serie de cosas que creo que nací así, con esas características, extremadamente sensible. También como estaba en silla de ruedas todo el tiempo y al ser tan sensible, como que he tenido tiempo para observar, para, para ver las cosas desde otra perspectiva, para profundizar en cosas aparentemente triviales que no tienen significado, me ha permitido eso. De hecho, hay una cosa que la he dicho varias veces ya, que por ejemplo, las abejas me estremecen, me erizan la piel y me emocionan mucho. Las abejas, Sí, sí. ¿por qué? Un misterio. Simplemente cada vez que veo una abeja me estremezco. Y hay una energía muy fuerte que me recorre el cuerpo, que me estremece y me siento muy como embargado por un sentimiento estético muy alto. Wow, me encanta. Es como que ya directamente las abejas representan algo para ti, o tienen una energía, Puede ser, creo algo. que detrás de las abejas hay mucho misterio, mucha matemática también. Sí, es cierto. Bueno, es interesante el tema de las abejas. Hace poco vi un video sobre cómo ellas para explicar en dónde encontraron flores o polen, creo que bailan, ¿no? Y hacen ciertos patrones. Exacto. Sí, sí, es muy lindo. Qué interesante que justamente parte de lo que tú haces está mezclado con todo este tema místico, esotérico. Y me gusta que hayas mencionado que te gustaban las matemáticas, porque es una cosa que hay, el estereotípico típico del artista es que es una persona que rechaza más la parte lógica, ¿no? Sin embargo, acá está la prueba de que muchas veces es todo lo contrario, o sea, hay distintos tipos de intereses y cada quien tiene la capacidad de aprender mil cosas y que a ti te guste la matemática y además el arte, me parece que es una cosa que confluye súper bien. Em, ¿En qué momento empezaste a estudiar la parte esotérica o sobre esoterismo y cuál es la corriente o la rama que te gusta o te llama espiritualmente más? A ver, te voy a contar una cosa un poco graciosa. Cuando yo tenía 6 años, yo pensaba que la Biblia era un libro de magia. Y entonces yo me metía en un cuento ahí como que empezaba a recitar los salmos, como si yo fuera un brujo que estuviera diciendo un encantamiento. Y jugaba mucho con eso. Pero mi aproximación ya más seria al tema del esoterismo en general fue con el tarot a los 13 años. Empecé por el tarot, a estudiar el tarot, y ya después de la adolescencia, alrededor de los 18, 17 años, ya empecé a profundizar. Mi primera aproximación fue mediante la Rosacruz. Después conocí la teosofía, tengo amigos masones, conocí el vudú, el yoruba, el palomonte. Después continué profundizando y descubrí el cristianismo esotérico, el cuarto camino, la Golden Dawn. Y así sucesivamente una cosa me llevó a tres cosas.
y cada cosa tres cosas, y así fui descubriendo un montón de cosas y actualmente lo que practico más, la práctica con la cual más me identifico es la magia del caos, que es un sistema heterodoxo, bastante anarquista desde el punto de vista espiritual, que toma elementos de diferentes tradiciones o de diferentes sistemas enfocados en los resultados. Utiliza las creencias como herramientas y no se apega a ningún paradigma. Y me identifico con él porque es un sistema bastante interdisciplinario, que conecta cosas que aparentemente no están conectadas, como puede ser el arte con las matemáticas o la ciencia con la religión y cosas así. Es algo que me gusta, la interdisciplinariedad. Y también, como bien tú dices, mi aproximación hacia la estética es muy intelectual, es muy cerebral, es muy racional. A diferencia de otros artistas que su aproximación es más emocional y está más enfocado a un sentimiento que a un pensamiento. Mi enfoque es diferente. Todas las piezas están interconectadas para expresar de alguna manera de que todos estamos conectados y hay muchos símbolos, muchos mensajes y muchos códigos escondidos en cada obra, que si lo ubicas de diferentes maneras te da diferentes mensajes. Sí, correcto. A ver, ahora las estoy mirando, por ejemplo, y una de las cosas que me gusta es eso, es cómo está todo muy bien organizado. Dentro de cada ilustración está todo como en su lugar, ¿no? De cierta forma, está en su lugar. Y supongo que eso también es por esa capacidad, ese punto de vista que tú mencionas, de justamente no es tanto irse por el lado sensible o tal vez por la parte emocional, sino analizar las cosas y plasmarlas de una forma mucho más organizada dentro de ese caos. Exactamente, yo siempre trato de balancear los opuestos. Por ejemplo, las obras tienen pocas líneas, son minimalistas, aparentemente sencillas, pero el concepto que porta cada pieza es muy complicado, es muy profundo. Y entonces trato siempre de compensar una cosa con otra. Por ejemplo, son muy coloridas, tienen un colorido casi infantil para compensar esa oscuridad, esa profundidad que tiene cada pieza. O sea, yo intento balancear las cosas, que una cosa neutralice la otra. Y lo hago de una forma masoquista y obsesiva. Siempre estoy tratando de que todo tenga sentido, no dejar nada abandonado al azar. Y también esa obsesión por balancear lo simple y lo complejo, lo emocional y lo racional. Estoy por pinear una de tus obras que me gustaría saber si podías como explicarla, como para tener un poco una idea de ese proceso artístico y matemático, podría decirlo, tal vez, de una obra. Es la obra que usé para el flyer, em, que tiene una gota de agua. De todas formas, ahora la voy a pinear, no sé si ya sabes cuál es, una que tiene el fondo como color fuego, ¿no? Como naranja y amarillo. La estoy por publicar para, no sé, me gustaría saber si podías como explicar el significado que representa, cómo está armada. Sí, sí, te puedo hablar grosso modo de esa pieza, porque ya te digo, cada pieza es muy profunda, pero te voy a hablar como las pistas que puedes seguir para descubrir toda la información que hay encerrada en esa pieza. Sí, como esa que tú mencionas se llama El arquitecto invisible. Ya a partir del nombre hay un mensaje que tiene que ver con el demiurgo, con Gadú, el gran arquitecto del universo, que es invisible. Ok.
A ver, porque la estoy como analizando, justamente porque quiero como ir viendo si se pueden descubrir esos mensajes, ¿no? ¿Cómo podría tal vez, o sea, a partir de esa pista, pienso que este arquitecto es esa figura que está acá con todas esas manos formando y creando? Ajá, la postura de esa criatura tiene escondida la cábala, el árbol de la vida, que es un diagrama que representa, como decir, la constitución de la realidad, la constitución del universo y cómo está creado todo. En su forma, en su postura física, está encerrada, está guardada la cábala. Veo en la figura que hacen los pies, puede ser que esté el 8 o más bien el símbolo del infinito, o simplemente ya me estoy yendo carajo. Si los pies tienen una letra escondida, que no te voy a decir de qué idioma es, pero los dos pies tienen que ver con un céfiro, que tiene que ver con la fundación, que se llama Malkut, que es la parte más concreta de la realidad, la parte material, que está relacionado con los pies. Los pies tocan la parte más concreta de la realidad y la cabeza toca la parte más sutil de la realidad, que son los pensamientos, las ideas y demás. Me encanta cada vez que la miro y mientras estoy recibiendo como todo ese feedback, es como que cada vez tiene más valor, ¿no? Cada vez representa más cosas y toma como más fuerza, más personalidad. Y esta runa o símbolo que tiene a la esquina, en la esquina superior derecha, ¿qué simbología tiene? Bueno, esa es una runa Agal. Eso significa lo inconocible, lo infinito, el Tao. Porque Cábala en hebreo significa recepción. Y esa gota que cae tiene que ver con el flujo, según los judíos, de la energía y de la creación. Hay un flujo que viene de la Ein Sof, que es el inconocible, que va descendiendo por cada céfiro. Y cada céfiro tiene características determinadas. Porque yo intento, por ejemplo, tomar los significados que se repiten en diferentes culturas y unirlas en una sola pieza. El dodecaedro viene de Grecia, que es el quinto sólido platónico, que tiene que ver con el espíritu, con el estado más sutil de la materia, de la realidad. Y la luna Gal tiene que ver con los nórdicos, con los germanos. Y esta parte que representa la cábala viene de la herencia judeocristiana, etc. Y ya el símbolo de los guantes es más moderno. Tiene relación con la masonería y el rosacruciano. O sea que son símbolos que significan lo mismo, que provienen de diferentes culturas. El mismo vino en diferentes odres, en diferentes recipientes. Y entonces lo intento sintetizar en una sola pieza. Además de los vínculos que tiene esta pieza con todas las demás. Correcto. Todas se complementan, tal vez como el mismo se complementa el tarot, armando tal vez como un camino o eso, un complemento de simbologías. Esta pieza es de mis favoritas junto con Iron Wizard, sobre todo por el color y siento que esta otra Iron Wizard, también la voy a piñar ahora, tiene muchísimo poder, es como muy poderosa visualmente. ¿Cuál? Iron Wizard. Sí, esa. Sí, casualmente Iron Wizard fue adquirida hace como una semana por un señor masón y luego conversé con él por el privado y tuvimos una charla muy interesante sobre esa pieza. Él logró decodificar parte de la información que está contenida en esa obra. Ahí hay un guiño bastante claro a Aleister Crowley. No sé si te recuerdas la famosa
fotografía que tiene el sombrero de hongo, un libro a su lado y las dos manos en esa posición. A ver, mira, la estoy buscando para tener una referencia, pero sí, ahí va, ya sé cuál es. Es bastante representativa. Ok, entiendo. Está buenísimo que lo haya coleccionado justamente un masón. Es como que toda la energía que vas trabajando dentro de estos trabajos, estas obras, realmente funciona, ¿no? Como que confluye dentro de lo que trabajas. Por supuesto, ahora voy a poner, a ver, tuviste ahí una frase, por ejemplo, en mi contrato de Foundation. El contrato se llama Vitriol. Eso es un lema en latín que quiere decir visita interior a eterna rectificando, invenies ocultam lapidem. Eso quiere decir visita el interior de la tierra y experimentando o rectificando encontrarás la piedra filosofal. Y es como un guiño a que busquen, a que investiguen, que profundicen en las obras para que encuentren la información, el tesoro que hay escondido. Pienso continuar desarrollando esta narrativa y después, cuando tenga la posibilidad, hacer como un premio para las personas que encuentren los códigos que hay escondidos en la obra, en la trayectoria artística. Cuando tenga la posibilidad voy a activar eso que está escondido en el conjunto, en el corpus de mi obra. Ah, está buenísimo. Me gusta un montón. Y realmente quiero agradecerte por comentar sobre tus obras y por explicarlas dentro de lo que puedes, porque claramente tienen todo su misterio. Y nada, está bueno que podamos saber, aunque sea un poquito, ¿no? La superficie dentro de todo este código que estás armando. ¿Y cómo has sentido que es cómo sientes que te ha recibido la comunidad o más bien el mundo dentro de los NFTs? Bueno, en mi caso, yo realmente no me puedo quejar. He tenido muchísima suerte. He tenido muchísima suerte. Ya te digo, a los 13 días de empezar en este mundo, me coleccionó un gran coleccionista importantísimo de Canadá. Y hay personas que no han comprendido mi obra. Hubo un caso de una persona cuando enteré que me dijo que no quiero vender nada, que estos bichos no decían nada y me mandó a un marketplace extrañísimo, que no recuerdo el nombre. Y fue la única experiencia negativa que tengo en este mundo, pero generalmente me ha ido muy bien. Muchas personas han conectado con mis obras y han descubierto cosas que yo he querido plasmar en mis obras y se han dado cuenta y han compartido esos descubrimientos conmigo y me ha dado mucha felicidad. De hecho, hay una persona que yo admiro mucho, un gran líder de la comunidad cubana, que se llama David Ulloa. Él fue profesor de matemáticas en la Universidad de Oriente y cuando yo publiqué mi última obra, él escribió en los comentarios el número de oro. Y eso me dio mucha felicidad porque esa obra está hecha hasta la tabla con el número de oro. Y según una composición muy complicada que se utilizaba en el Renacimiento, que es la composición áurea. Y esos son detalles que te llenan de satisfacción. Porque yo en mi contexto social, como tal, nunca había podido tener un contacto así con las personas. Y gracias a esta plataforma, a los NFT, he podido contactar con personas que vibran en una frecuencia muy parecida, como es el caso de Denke que está aquí, que me encantan las observaciones que hace de mi obra. Realmente ha sido una experiencia muy buena, muy positiva y me ha acogido muy bien la comunidad, sobre todo los coleccionistas angloparlantes. Sí, sabes que, bueno, qué genial y de verdad me alegro un montón que ese haya sido como todo el inicio, ¿no? De tu experiencia, porque hay algunas personas a las que por ahí les cuesta mucho, otras que se les hace muy fácil y realmente en tu caso siento que, supongo que
ha sido como toda una aventura, ¿no? Y yo lo que veo es que para mí tú eres desde hace un montón, un artista de muchísimo éxito. O sea, admiro tu obra, admiro el proceso que tienes y me encanta la presencia que has tenido ahora en la comunidad de Twitter, ¿no? Sobre todo con los spaces, em, que realmente no he estado en la mayoría, pero sé que tratas temáticas que son súper interesantes. Ya directamente el título de los spaces genera mucha curiosidad y temáticas que son importantes, ¿no? Que, bueno, yo considero que son importantes. O sea, por eso de hecho el título del space también tiene que ver con filosofía, porque siento que más allá del tema de los NFTs, lograste como crear a tu alrededor una comunidad extremadamente consciente de muchas cosas que son importantes para los artistas, no solo dentro de los NFTs, no solo es un tema de mintear una obra, es que hay más allá. Sí, eh, estamos intentando crear una visión más crítica, más sincera de lo que nosotros opinamos y consideramos que está sucediendo, ¿no? Lo hemos intentado, han sido espacios polémicos, pero no por eso me arrepiento de ellos, ¿no? Ha sido muy bueno, han salido charlas buenísimas, hemos hablado de cosas hace 2 meses y hoy las estamos viviendo. Y sí, he intentado hacer eso porque a veces habían espacios que no eran coherentes el discurso con el comportamiento y desde el principio lo planteamos así, siempre hemos tenido una postura más crítica, más profunda, siempre de respeto, abierto al debate. Y Bueno, hay espacios que son una locura, que lo que hablamos son boberías. Pero sí, generalmente se tratan temas profundos sobre el arte, sobre la comunidad, sobre la filosofía. quería aprovechar para agradecer a los que están por acá escuchando. Si alguien quiere subir a hacer alguna pregunta o aporte, bienvenidos. Y justo quería preguntarte, ya que habías comentado que también tú empezaste o entraste a este mundo desde la parte de cripto, con todo lo que está pasando actualmente con las criptomonedas y todo este desastre, llamarían algunos, ¿cuál es tu opinión como artista dentro del mundo NFT y, bueno, como artista en general o incluso inversor de cripto? ¿Cuál es tu impresión o opinión y consejos, ¿no? Porque la gente un poco con esta caída entra en pánico. Bueno, mi opinión al respecto es que las criptomonedas suben y bajan, siempre ha sido así, suben y bajan, hay etapas de sangría, que es una locura como ahora, y etapas de bonanza, que todo es una maravilla, un campo verde. En mi opinión, no me interesa el estado del mercado, yo voy a seguir haciendo arte. Habrán días que serán así como ahora, que todo estará en baja, y hay días que estarán en alta. El mercado no me interesa como tal, sé que sube y que baja, que hay proyectos que aparecen y otros que desaparecen. Y yo, mi postura es continuar haciendo arte, confío en las criptomonedas, confío en la blockchain, no en todas, en un montón de criptomonedas que son proyectos mediocres, pero hay grandes proyectos, grandes ideas, grandes cerebros detrás de todo esto. Y en general confío muchísimo, se podría decir que un 80% en el ecosistema. Y yo simplemente voy a continuar haciendo arte, independientemente de si el mercado sube o baja. Un Bitcoin es un Bitcoin, un Ethereum es un Ethereum. Y yo vendo en Bitcoin y trabajo en Bitcoin o en Ethereum, así que no me preocupa eso. De todos los marketplaces en los que has publicado o minteado, ¿cuál es el que recomendarías más para un artista que recién está empezando? Bueno, si no tiene mucho capital, mucha cripto para invertir, que empiece en Ethereum, por ejemplo, un mercado de la blockchain de Tesos. Pero es una pregunta difícil de responder porque eso depende de muchos factores.
Depende si ya eres una persona experimentada en el tema de las criptomonedas y te sabes desenvolver con relativa facilidad en este mundo o si eres un novato. O sea, depende de muchos factores, no hay una respuesta fácil a esa pregunta. Pero si eres un novato y tienes pocos recursos, es mejor empezar en una blockchain barata, como puede ser Teso, ir experimentando ahí, ir aprendiendo en la comunidad, participar en el space, preguntar, ir aprendiendo poco a poco. Yo como tal empecé por Ethereum y OpenSea, que no es una cosa muy frecuente, según lo que he podido ver en el tiempo que llevo aquí. Generalmente empiezan por otras plataformas y luego empiezan a operar en Ethereum. Yo lo hice al revés y me fue bien, pero no recomiendo eso. Yo también aprendí sobre la marcha. No cometí ningún error porque estudiaba cada movimiento bien antes de hacer algo, pero puedes cometer un error y te puede salir caro. Sí, No es un poco, solamente, no solamente en el sentido económico, sino en tu carrera como artista, claro, y también un tema de inversión de tiempo, ¿no? por supuesto. Sí, sí, bueno, generalmente yo suelo hacer mucho estas preguntas, pero siempre sale la misma respuesta y creo que es muy genial, que es justamente que uno tiene que aprender sobre la marcha y prestar atención a lo que está haciendo y educarse, ¿no? O sea, ir aprendiendo, sobre todo porque hay mucha gente dispuesta a enseñarte. Sí, hay gente dispuesta a enseñarte y gente dispuesta a estafarte. No se puede También, ser, no se puede ser ingenuo tampoco. Hay que siempre contrastar lo que dicen varias personas. Ir contrastando, investigar. No hay un camino fácil, demanda esfuerzo de nuestra parte. correcto. Y ese discurso no lo veo mucho, casi siempre te prometen villas y castillas, que todo es fácil, todo es maravilloso. Y me parece un discurso tramposo. Y creo que lo más saludable a largo plazo es decir las cosas como son. No hay beneficio sin sacrificio. Todo demanda un esfuerzo, demanda trabajo. Todo lo que vale la pena demanda trabajo, demanda esfuerzo, demanda tiempo y dedicación. El principal responsable de tu éxito o tu fracaso somos nosotros mismos. Sí, sí. Bueno, justo ayer y hoy venía pensando un poco en eso y hablándolo con amigos porque, bueno, y con Sanchi que está acá escuchando, con respecto justamente a NFT Helpers, ¿no? A cómo ir avanzando y nada, como que surge el tema de qué es lo que realmente hay que ofrecer y cómo ser realistas, ¿no? Con un proyecto también es importante. Porque es verdad que, sobre todo, bueno, a mí me pasó que cuando entré a toda esta comunidad, me embelecé, ¿no? Es todo muy bonito al principio. Eh, y es muy fácil para una persona ingenua simplemente dejarse llevar por la corriente. Entonces, creo que dijiste algo muy importante que es ser realista y correlacionar todo lo que te dicen y no creer que las cosas se van a ganar así de la noche a la mañana, todo tiene un valor por un sacrificio, ¿no? Exactamente. Yo también cuando empecé creía lo mismo que tú, creía que esto era una maravilla y después fui dándome cuenta de las luces y de las sombras que tiene este mundo, como cualquier otra cosa en este mundo. La dualidad es parte de la realidad y como hay cosas buenas, también hay cosas malas, negativas, aspectos negativos. Y esa experiencia que tuve con la persona que te mencioné hace unos minutos me abrió los ojos, gracias a Dios. Esa persona me remitió a un mercado que no tiene sentido y se ve que lo hizo con maldad, no le hice caso, investigué primero y aquí estoy. Por eso aconsejo que cada cual estudie y se responsabilice por lo que hace. Totalmente. Y con respecto, por ejemplo, a chilear, que para las personas nuevas que por ahí vayan a escuchar, chilear significa básicamente promocionar tu trabajo.
Con respecto a chilear, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque para mí realmente es una cuestión un poco complicada el aprender a vender mi trabajo o a promocionarlo. Entonces, siento que es más un consejo para mí. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál también sería un consejo para artistas nuevos que están entrando, ¿no? ¿O cuál es el consejo? Sí. Bueno, yo voy a compartir mi experiencia, pienso que cada cual tiene que averiguar qué es lo que mejor le funciona, pero en mi caso, a mí me decían que tenía que chilear, y yo lo intenté aprender a chilear torpemente, nunca aprendí a chilear, lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba, hasta que un buen día, gracias a Dios, decidí abandonar esa práctica diabólica, que lo que me hacía era desgastarme emocional y psicológicamente, y he optado por otro modus operandi que me ha funcionado mejor. Sobre todo cuando nos vemos en esa tarea de tener que chilear nuestra obra, hacerlo en un lugar apropiado, en un espacio que sea apropiado para eso, no abusar de eso, saber escoger bien cuándo vas a chilear y cuándo no, y no abusar de eso. Es mejor hacer comunidad, interactuar con la gente, trabajar, que los coleccionistas vean que estás trabajando, que estás sacando obra. Y chillar de vez en cuando hay que hacerlo en un espacio apropiado para eso. No andar por ahí chillando las 24 horas al día, eso no conduce a nada bueno. Yo pasé por eso, intenté aprender a chillar y nunca aprendí. Sobre Claro, todo supongo, cuando tenía que hacerlo en poco tiempo. Cuando tenía que claro, hacerlo en poco tiempo y mi obra, al ser tan complicada, no sabía, no tenía sentido hacer eso. claro, directamente es un formato que primero para tu obra que es tan extensa no da, ¿no? Eso, por ejemplo, esos spaces que se dan de chileo, de chilea tu obra en 2 minutos y es como, ok, no te da chance ni de presentarte en 2 minutos. Sí, quizás para un proyecto, por ejemplo, de PFP, con un roadmap, utilidades y todo eso, sí funciona, Ok, sí es viable. Pero en mi caso, un artista uno por uno, con una obra que intenta comunicar algo un poco más complicado, ese formato es un poco engorroso. De hecho, no me gusta hablar mucho sobre mi obra. Lo hago poco. Creo que a la mayoría de las personas no les gusta conversar, o sea, artistas, hablar así en extenso todos los días de su obra. Es un poco engorroso. Yo quizá un día me levanto de buena gana como hoy y te cuento un poco sobre mi obra, pero hacerlo todos los días como una cosa obligatoria, como un trabajo, creo que eso no va con mi personalidad. sí, claro, puede ser agotador, ¿no? Supongo que también voy por ese lado. Sobre todo cuando eso es un trabajo tan extenso que le estás dando tanto tiempo o tiene tantas formas de explicarse, puede ser desgastador. No sé si existe esa palabra, creo que sí. Em, sí, estoy de acuerdo. O sea, cada quien tiene que ir descubriendo cuál es el formato que le sirve, ¿no? Un poco también. Sí, cada cual tiene que ir experimentando y según sus principios, según su proyecto, según sus perspectivas sobre esta cuestión, ir tomando, ir calibrando las cosas que le convienen, las cosas que le funcionan y las cosas que no le funcionan. En mi caso, yo he tenido más éxito eh, sin chilear, enfocándome más en mi trabajo y en hacer comunidad. Es lo que a mí en mi caso me funciona. Claro, y dejar que la obra hable por ti. Eso es lo que intento hacer. Hay un gran pintor acá de mi provincia que una vez participé en una charla que él hizo y que dijo que cuando ya él abandona una obra de él, esa obra se tiene que defender por sí sola. Ella tiene que hablar sola y defenderse ella sola, sin ayuda de él. Y eso es lo que yo intento hacer. También no se la pongo fácil a la persona que está
contemplando la pieza, también demanda un poco de esfuerzo de su parte. Y también es como una crítica sobre la manera que tenemos de consumir las imágenes hoy en día. Por ejemplo, en Twitter, en timeline, tú lo que ves una imagen son fracciones de segundo. Y de esa manera no vas a poder entender una obra mía. Te va a parecer un garabato. Tienes que tomarte un tiempo para contemplar la obra, permitir que esos símbolos te penetren y modifiquen tu apreciación de la pieza. Porque así superficialmente no vas a entender nada. Sí, sabes que creo que también por eso este proceso como de chileo tan básico, o tal vez no básico, pero tan eh, rápido o efímero, tampoco funciona para obras que son tan profundas, porque justamente cómo puede un coleccionista, ¿no? Entender una obra si solo está recibiendo un pedacito de lo que es, o ni siquiera recibes como la propia esencia de esa obra en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, está bueno saber que hay muchísimas formas de aprender a comunicar el arte y que si una de esas formas te desgasta, el hecho de que se esté haciendo mucho no quiere decir que uno también la tenga que hacer si realmente no estás disfrutando de ese proceso. Estaba como, sí, no te quería interrumpir. Sí, de hecho, los dos coleccionistas más grandes que yo tengo nunca me escucharon hablar en un space, pero sin embargo se sintieron identificados con la obra y el mensaje que hay detrás de la obra. Y me dicen que de vez en cuando la contemplan y se toman un tiempo para reflexionar en la obra y que descubren cosas nuevas, incluso cosas que yo no puse ahí de manera premeditada, y eso es arte, en mi opinión. Es un catalizador mental que te permite pensar y cosas que normalmente no pensarías. Sí, bueno, es que yo, esa colección que tú creaste, que está acá piñada, en las primeras, yo lo que veo ahí es lo mismo que me pasa con las cartas de tarot. A mí me gusta mucho usar las cartas de tarot para meditar, o sea, para observarlas y dejar que me comuniquen cosas que yo misma ya tengo como adentro, ¿no? Pensamientos que uno ya tiene y que todos esos símbolos te dejan como percibir o te abren como otro concepto de comunicación. Y esa colección, tu colección, me da esa misma vibra. Es como una colección de tarot, de cartas que te comunican cosas y cada una te comunica algo distinto y mientras más las ves, tal cual, más descubres cosas y más te dejas como permitir abrir la mente, abrir también las emociones. ¿Te gustaría hablar sobre una de las últimas obras que hiciste, esta que piñé al final? Creo que está acá al final, Golden Algorithm. Sí, te voy a hablar un poco sobre la pieza. Con esta pieza me sucedió algo negativo, que no fue premeditado. El personaje rojo que está haciendo la señal de Alpócrates, que es el dios del silencio. Esa señal tiene un significado esotérico muy profundo que no voy a explicar ahora, pero la bomba me golpeó un poco porque, como sabrás, no sé si lo sabes, en Cuba, el domingo, el mismo día que yo publiqué la obra en Foundation, ocurrió el accidente en el Hotel Saratoga, una explosión. Sí, sí, muy triste, Y, la verdad. y detrás de esa obra sí hay un contenido que es como es para romper el sistema. Yo soy anarquista, no me gusta el sistema. Y en esa obra hay como elementos mágicos que tienen que ver con eso, con romper el sistema. Y hubo una confusión de significantes ahí que no me gustaron, pero sí, hay muchas cosas ocultas en esa pieza. Es sobre todo una crítica al sistema y a las personas que se sacrifican para destruir algo que nos está oprimiendo. Ese que está ahí con el signo de que es una bomba es un mártir, una persona que se va a sacrificar para liberar
liberarnos de todo este sistema malvado, entre otras cosas. Tiene varios significados. Es polisémico como cada pieza misma. Pero Claro, ese es uno de los significados más importantes. claro, claro. Y tú dices que como justo se dio este accidente, como que la obra para ti se convirtió de cierta forma, o sea, te hizo sentir como negatividad justamente porque justo se había dado esto y como que la asociaste, ¿no? Sí, fue una sincronicidad Claro, desagradable. claro, entiendo. Wow. Yo la vi cuando la publicaste y realmente enseguida la asocié justamente a los algoritmos, ¿no? De las redes sociales y de cómo es como que te están obligando siempre a ser una persona que tal vez no eres y a llevar un ritmo que no es el tuyo, simplemente porque es la forma en la que se puede lograr que algo funcione o que te tomen en cuenta, ¿no? Exactamente, y es dorado porque la manera que tiene el sistema, el algoritmo de dirigir nuestra conducta principalmente es por el dinero. Claro, es Activan la las puertas recompensa. lógicas, sí, activan las puertas lógicas de sí y no, que en lógica se conocen como puertas booleanas, con te doy dinero o no te doy dinero. Y desgraciadamente el sistema hoy en día, su sangre es el oro, es el dinero. Y la gente vende su alma, vende sus valores, vende sus principios, vende su tiempo solamente por oro, por dinero. Bueno, ay, no sé si vas a decir algo, no te quiero interrumpir. Bueno, Sé que lo que em, estoy diciendo no es muy popular, pero es lo que yo pienso. ¿cómo? Para porque se me cortó. Que sé que lo que estoy diciendo no es muy popular. A ver, yo no tengo nada en contra del dinero. Ya lo he dicho ya, yo vengo de una tradición judía. Tengo ancestros judíos, aunque no practico el judaísmo. Y me llevo muy bien con el dinero. Pero lo que... El dinero es neutro. ¿Qué pasa? Que están utilizando esa energía tan poderosa, el dinero, para fines malos, para fines mediocratizantes, enfermizos, como que hay una relación inadecuada en estos momentos con el dinero. Y es como un mensaje en contra de eso. Sí, claro, es que, a ver, o sea, puede ser que no sea popular o que a alguna persona no le guste lo que dices, pero es la realidad, o sea, ah, creo que todos estamos conscientes de que vivimos en un mundo que funciona a través del dinero, de cierta forma, ¿no? Hay procesos que se dan con dinero, pero eso no quiere decir que haya que centrar la vida en ello, sino todo lo contrario, encontrar formas de aprender a usarlo. Es difícil porque nos enseñan todo lo contrario, ¿no? Nos enseñan a temer el dinero, pero creo que ese es un poco el objetivo, encontrar ese balance en justamente aprender a usarlo. Y nada, puede ser que pienses que no es popular lo que estás diciendo, pero yo creo que justo ahora mismo sobre todo es como necesario aprender a entender cómo funciona el mundo sin dejarnos llevar por el miedo. Exacto. Y como en todas las piezas, en esa obra, en el fondo, hay símbolos y letras y palabras y números que tienen que ver con esto que venía planteando de que todas las piezas están conectadas y tienen varios mensajes escondidos. Sí, ahí los estoy viendo. Me encanta porque es como tener un juguete nuevo, ¿viste? Que estás descubriendo todas sus partes y todos los simbolismos y es como que casi estás creando un proyecto de investigación para que alguien se siente y lo decodifique. Me encanta. Bueno.
Quería de nuevo agradecer a todos los que están por acá escuchando y avisar que ya estamos como en los últimos 5 minutitos. Me gustaría quedarme más, pero no puedo. Así que bueno, no sé si te gustaría contar algo. Sí. Bueno, me gustaría invitar, aquí hay algunos amigos míos, si quieren subir, hacer alguna pregunta que no se han atrevido a hacerme hasta ahora. Hoy estoy de buen humor, así que aprovechen. Hay que aprovechar. Bueno, y mientras tanto, lo que, bueno, siempre intento preguntar es si hay algún consejo que te gustaría darle a artistas nuevos. Cualquier consejo. Que te sientes un día entero a reflexionar si de verdad quieres dedicar tu vida a esto. Y si la respuesta es afirmativa, adelante. Pero si tienes una duda, aunque sea mínima, dedícate a otra cosa. Me encanta, es muy contundente. ¿Hay algo más que creas que te gustaría comentar con respecto de tu obra? Realmente yo quería aprovechar de nuevo para decirte que me gusta muchísimo y mira, ahí tenemos una request de Mikita. Eso, que realmente aprecio muchísimo tu obra y me encanta el trabajo simbólico que tiene detrás. Así que me gustaría añadir sobre mi obra solamente es eso, que por favor no la miren de pasada, que se tomen aunque sea un momento, un minuto, para contemplar la obra, contemplar de una manera reflexiva. Genial. Mikita, ¿cómo estás? Hola Magid, hola a todos. No, solo subí para felicitarte Magid por tu trabajo, porque yo llevo poquito tiempo en la comunidad del NFT y fuiste uno de los primeros así que vi con un trabajo fuerte. Es la representación de lo que es el arte, ¿no? Que no es una figura que no dice nada, sino que al contrario te transforma, te transmite, te transporta a un mundo, wow, súper complejo. Y eso es para mí lo que es el arte, en realidad. No es una imagen, no es solo la contemplación, es todo un concepto, un sentimiento, un mundo fantástico, misterioso, que te pone a pensar. Y nada, quería solo felicitarte y decirte que me encanta tu trabajo, que sigas haciendo lo que estás haciendo y que te mando muchos besos y que sigas así produciendo todo ese arte que todos los agradecemos de verdad. Y nada, que muchas felicidades, cariño. Muchas gracias, Miquita. Qué palabra tan bonita. Bueno, muchísimas gracias, Mikita, por subir a hablar y realmente muy lindo el mensaje. Si alguien más quiere por ahí subir, tenemos un par de minutitos más y bueno, si no, ya podemos ir cerrando si quieres, Magic. Y agradecerte por tu tiempo, porque realmente hace un montón que quería como recapitular un poco, charlar contigo y también saber cómo estabas y cómo ha sido esta experiencia con este mundo de los NFTs, ¿no? No, gracias a ti. Yo estaba muy entusiasmado con esta entrevista. Muchas gracias a ti por permitirme hablar un poco sobre mi obra y eso. No estoy al 100% porque estoy cansado, pero bueno, aquí te he compartido un poquito del contenido y de lo que intento expresar mediante mi arte. Bueno, sabiendo que no estás al 100, te agradezco todavía más que hayas dado tu tiempo porque de verdad a mí me encantó un montón lo que hablamos. Siento que quedaron un montón de cosas más por hablar porque bueno, contigo hay para hablar de mil cosas distintas. Ya iremos haciendo otros spaces si tú quieres, obvio. Claro, claro que sí. Genial. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Gracias por contarnos sobre tu obra y también sobre ti. Y gracias a todos los que estuvieron por acá escuchando. Ya nos veremos entonces en un próximo space. Muchísimas gracias.